Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanece. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanece. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él, y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara
fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. Celeste ofrece dar descanso al Salvador. De este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cristo me ama, bien lo sé. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, me salvó, en la cruz por mí murió, mi pecado perdonó, vida eterna me donó. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama de verdad y me cuida en su bondad. Me conduce el buen pastor, es mi guía y protector. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Si Cristo me ama, si Cristo me ama. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. La palabra de hoy
La podemos encontrar en Hebreos 11 del 1 al 12. Hebreos 11 del 1 al 12. Vamos a leerlo todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin haber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Amén. Muy bien. El título del mensaje de hoy es La razón de disfrutar del Evangelio. Os bendigo para que tengáis una vida donde en cualquier situación, en todo momento, podamos dar gracias a Dios. No hay nada más importante para nosotros. Es el deseo de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros que estamos en Cristo Jesús, que realmente le demos gracias por todo. Hemos recibido el Evangelio, que es la solución a todos los problemas. Esta es la razón por la que debo disfrutar del Evangelio. Si no disfruto del Evangelio, no hay respuesta sobre mi vida. Solo Cristo, solo Jesús puede levantar la obra de Dios en mi vida. Por eso tenemos que creer en el Evangelio, en Jesucristo. Hoy, a través del libro de Hebreos, en el capítulo 11, hemos visto cómo los antiguos, gente como Noé, gente como Abraham, como Abel, como Enoc, ellos por su fe recibieron grandes respuestas. Gente como Abraham, que Dios simplemente le dijo, sal de esta tierra, y él sin saber a dónde iba simplemente salió porque creyó en la palabra de Dios. Salió a ciegas, sin saber a dónde iba. Gente como Noé, que oyó de Dios que iba a haber un diluvio. Nunca más ha habido un diluvio en la tierra de esa forma. Imaginaros, Dios le dijo estas palabras a Noé. Noé se lo tenía que imaginar porque nunca había visto algo igual. Ni lo había visto, ni se ha vuelto a ver, de hecho. Ni se ha vuelto a ver. Pero Noé creyó en la palabra de Dios. Y esa fe que tuvo Noé fue lo que realmente le trajo gran bendición. Os bendigo para que podáis creer en el poder del Evangelio. Y que porque habéis recibido el Evangelio, que realmente podáis dar gracias por lo que ya Cristo ha consumado en vuestras vidas. A través del mensaje de hoy, ¿qué podemos ver? Podemos ver al pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel, aun siendo el pueblo que Dios escogió,
cayeron continuamente en esclavitud, cayeron en cautiverio y fueron también colonizados? ¿Por qué aun Dios haciendo grandes milagros con las 10 plagas, los guió por el desierto, los protegió con columnas de fuego cuando hacía frío, cuando hacía calor los cubría con nieve, cada mañana les daba del maná para que pudieran comer, les proveía ese alimento que descendía del cielo directamente para que ellos en el desierto pudieran estar comiendo? Son gente, es un pueblo de Dios, escogido por Dios, que vieron realmente los milagros de Dios. ¿Por qué estas personas que 400 años fueron esclavos en Egipto y Dios en el horario llamó a Moisés, que fue su líder espiritual, y a través de Moisés los liberó de Egipto, haciendo grandes milagros? Pero ¿por qué este pueblo, caminando en el desierto, después de ver todo lo que vieron, fue el pueblo que después se rebeló contra Moisés? Decían que mejor era morir en Egipto. ¿Para qué nos has traído aquí al desierto? Volvamos a Egipto. Incluso deseaban matar, se levantaron para matar a Moisés. ¿Por qué un pueblo donde ha visto tantos milagros, donde ha recibido tanta gracia de Dios y bendición de Dios, llegó a fracasar de tal forma? ¿Por qué continuamente caían en esclavitud, cautiverio y eran colonizados por otras naciones? No eran porque las naciones de al lado tenían más poder que ellos. Para Dios eso no era un problema. Lo vemos a través del libro de Josué. Se hacía falta el ángel del Señor de una vez 185.000. Cada vez que perdían el evangelio, cada vez que perdían el pacto, el creyente, el pueblo de Dios, cae en esclavitud. Hoy tenéis que entender este mensaje. ¿Cuál es la razón de disfrutar del evangelio? ¿Por qué yo tengo que disfrutar del evangelio? Si no disfruto de Cristo, si pierdo la dirección del evangelio, ¿qué viene a mi vida? Esclavitud. Es el mensaje que Dios nos habla a través de la Biblia al creyente. Hemos recibido la salvación, sois hijos de Dios, sois salvos. Ya, la vida eterna la tenéis. El problema del pecado no importa. Ya no tenéis condenación por el pecado, Satanás ya ha sido derrotado, os habéis ganado el cielo porque habéis creído en Jesucristo, no porque seáis buenos. No hay ni uno bueno en esta tierra, ni uno justo, dice la palabra de Dios. Esa obra ya está consumada, pero yo hoy día, en mi día a día, si yo no me aferro al evangelio, si yo no disfruto del evangelio, ¿qué ocurre? Un día me vuelvo esclavo del mundo. No hay ni una persona que se escape de esta realidad espiritual. Y es algo espiritual. Por eso tenemos que hacer la vida de fe. Por eso tenemos que dar culto a Dios. Por eso tenemos que orar con el evangelio. Por eso tenemos que pensar en el evangelio. Por eso tengo que meditar con la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios a mi vida? ¿Cuál es el mensaje que Dios está trayendo a mi vida? ¿Qué me está diciendo? Cada conflicto, cada problema, lo tengo que ver con los ojos espirituales. ¿Para qué? Para entender qué es lo que Dios me está diciendo, cómo está trabajando Dios en mi vida a través de esta situación, cuál es su plan. Por eso tengo que meditar en el evangelio, por eso tengo que disfrutar en el evangelio. Si yo no encuentro esto, 100% me vuelvo esclavo del mundo. 100%, como el pueblo de Israel, caigo en esclavitud, cautiverio y colonizado. ¿Qué es eso en el día de hoy? Sin darme cuenta, soy arrastrado por las cosas del mundo o las cosas que Satanás me trae. Si no disfruto del evangelio, vosotros también, todos nosotros, nos volvemos esclavos del mundo. Algunas personas esclavos del dinero, otras personas esclavos del puesto de trabajo, y se vuelve su mayor objetivo, su razón de vivir. Nos volvemos esclavos persiguiendo cosas que ni siquiera tendríamos por qué preocuparnos. Esclavos de la fama o esclavos de tener una posición o un poder. Sin darnos cuenta, nuestras vidas son arrastrados por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no disfruto del evangelio. Cuando uno entiende esto, que es un mensaje espiritual, se da cuenta que las cosas físicas no son tan importantes.
se dan cuenta por qué Jesucristo dijo, orar por esto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No hay nadie que pueda salir de aquí por sí mismo. No hay nadie que pueda salir de esta esclavitud por sí mismo. Esta es la historia del pueblo de Israel que hoy día nosotros, en el año 2022, tenemos que entender y ver que todavía se está cumpliendo. Es verdad, son otros tiempos, otras circunstancias. La cultura ha cambiado, la ética, la moral, los valores. Ha cambiado de la sociedad muchas cosas. La educación ha cambiado. La ciencia ha evolucionado. Pero el mundo espiritual es eterno. Es igual. ¿Por qué? Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. El problema espiritual es el mismo ayer, hoy y mañana. Mi circunstancia de hoy cambia, pero el problema espiritual es el mismo y la respuesta es única. Cristo. Dios, viendo vuestras vidas, ¿qué dijo? Estas personas necesitan al Salvador, necesitan a Cristo y envió a Cristo para que creamos en Él y así como creemos en Él, tengamos vida eterna. No nos perdamos, tengamos vida, crucemos de la muerte a la vida, ya no no tener condenación, para que aquel que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre ya no tenga hambre jamás y no tenga sed. Para eso vino Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Sin Jesucristo vivo una vida de hambre. Vivo una vida donde estoy sediento de muchas cosas. Vivo una vida corriendo, buscando cosas que piensan que me van a traer la felicidad o que pienso que es mi derecho y peleas por cosas que ni siquiera son importantes. 100%, si yo no tengo como centro el Evangelio, todas las personas somos arrastradas para ¿hacia dónde? Esclavos del mundo. Por una cosa o por otra cosa. Si no disfrutas del Evangelio y no oráis con el Evangelio, un día os quedáis atrapados en algo como esto. Sin darme cuenta, vivo atrapado en lo que dice la gente de mí. A mí eso me importaba mucho antes. Lo que iban a pensar de mí. Si yo no me vuelvo la persona que disfruta del Evangelio, un día me atrapo con mi herida del pasado. Un día me quedo atrapado con mi problema espiritual. Un día viene Satanás y a través de la maldición de la línea generacional te ataca y te arrastra. ¿Cuándo? Cuando hay un tiempo importante. Cuando hay un tiempo importante para tu vida por el Evangelio, ahí llega Satanás con el problema de la maldición generacional, con el problema espiritual de cada uno y nos arrastra. Por eso nosotros tenemos que ser la iglesia que quebrantando la oscuridad se aferra al Evangelio, que mira el Evangelio. ¿Por qué? En el momento que no miramos el Evangelio se derrumba. En el momento que en el centro de mi vida entra otra motivación, en ese momento se derrumba todo. Mi vida lo primero. ¿Por qué tengo que disfrutar del Evangelio? Si no disfruto del Evangelio, la autoridad del infierno, el poder de Satanás y la autoridad del pecado, no la puedo prevalecer. No la puedo prevalecer. Por eso, disfruta del Evangelio. En el culto núcleo, el pastor Ryu lo ha explicado muy bien. En el momento que en mi corazón entra otra cosa, todo es malentendido. Se malinterpretan las palabras, dicen una cosa, escuchan otra. ¿Por qué? Motivaciones. Sin darme cuenta. Por eso tiene que ser una semana donde oremos. Si Dios lo hace, es posible. Mirad las personas de la fe. No vieron ya la respuesta y ahí es que de ellos tomaron una decisión, sino que en fe dieron ese paso y Dios los respaldó. Dios es tu respaldo. De verdad, nada es un problema. No te preocupes. Que nos salen estas cosas, no te preocupes. Es que Dios está obrando en tu vida. Es el comienzo de esta iglesia. Es el comienzo de la obra de Dios en España y en el mundo. Estamos en la introducción. No te preocupes. Dios, Jesucristo, es tu respaldo. Aférrate a Él. Si Dios obra, es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente aferrarme al Evangelio. En fe, sabiendo que Dios tiene el control.
yo cada vez puedo dar más gracias a Dios. ¿Por qué? Me doy cuenta, cuando algo no es de Dios, Dios lo para. Cuando es de Él, aun sin querer, hace que ocurra. Gracias Dios por la guía del Espíritu Santo. Gracias Dios porque tú eres mi respaldo. Gracias Dios porque aunque yo no lo había pensado, tú has obrado por delante y lo habías preparado ya todo. No me esperaba ni siquiera esta respuesta y Señor, tú ya la habías preparado. Gracias Dios. Ora por la palabra. Ora con este título de oración. Dios, yo solo necesito de Cristo. Que pueda disfrutar del Evangelio. Que toda obra de Satanás que me quiera atrapar, que sea quebrantada. Envía a tus ángeles, que es mi respaldo, mi ciudadanía celestial. Soy ciudadano de los cielos. Dios, obra para que el Evangelio gane. Que mi problema familiar, de la línea familiar, que mi problema espiritual, que mi herida del pasado no me prevalezca, no me gobierne. Porque si en el momento que me empiezo a regirme por esto, voy a caer otra vez en esclavitud, otra vez se va a levantar la obra, Dios, no lo permitas. En el nombre de Jesucristo, que sea el tiempo de la sanidad, en el nombre de Jesucristo, sea el tiempo de quebrantar, en el nombre de Jesucristo, que sea el tiempo de la respuesta que cambia mi vida, que sana mi vida. Sabiendo que esto es así, da el paso de fe. ¿Cómo? Como Abraham, a ciegas. Cerrando los ojos, si hace falta. Tapándote los oídos, si hace falta. Y cree en Dios. Cree en Dios. La Biblia nos lo explica desde el Antiguo Testamento. Si yo no disfruto del Evangelio, ¿qué ocurre? Continuamente me viene este problema. Por eso Dios, ¿qué nos dio? El Evangelio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pensar con el Evangelio. Piensa con el Evangelio. Todas las cosas, piénsalo con el Evangelio. Sin darme cuenta, si yo no medito en el Evangelio, si yo no estoy disfrutando del Evangelio, sin darme cuenta de verdad que no puedes, te atrapas en estas cosas del pasado y continuamente la historia en tu vida se va repitiendo. Una vez más las personas me han decepcionado. Una vez más, ¿por qué continuamente el problema se repite? Ora para que puedas salir de eso y pensar la situación con el Evangelio. Si yo no disfruto del Evangelio, un día yo no quiero ser como mi padre y un día me di cuenta que me vuelvo igual que mi padre. Si yo no disfruto del Evangelio, yo no quiero tener la misma vida que mi madre y un día estoy viviendo como mi madre. Hablo de la línea del problema familiar. No es que nuestros padres no tengan cosas buenas y malas. Por supuesto que tienen cosas buenas, que es bueno que los hijos sean como ellos. Si no disfruto del Evangelio, no puedo salir de aquí. Por eso, piensa con el Evangelio. Toda situación, medita con el Evangelio. ¿Qué quiere decir meditar en el Evangelio? ¿Cuál es el conflicto que hoy tengo? ¿Qué es lo que me está haciendo daño en mi corazón? ¿Qué es lo que me está confrontando? Entonces, con el Evangelio, ¿cuál será la respuesta? No si yo tengo razón o no. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con el Evangelio? Eso es meditar con el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Cuando yo pienso de esta forma, aunque mis emociones se mezclen, llega un momento que Dios me agarra el corazón y me levanta de nuevo. Es verdad. Si esto pienso que lo han hecho los hombres, de verdad que es para cabrearse, es para enfadarse. Pero si pienso que ahí está la mano de Dios, es para dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque tú estás obrando en esta iglesia. Gracias a Dios porque estás obrando en mi vida. Medita con el Evangelio y ora con el Evangelio. Porque esto es importante. Lo que leo, lo que escucho, lo que hablo, lo que veo, esto se está grabando en tu vida. Si continuamente lo que yo pienso,
¿En qué pensáis vosotros? Si estoy pensando en quejas, solo veo cosas para quejarme. Si estoy pensando que todo el mundo me va a engañar, es que salgo al mundo y solo me encuentro con personas que me engañan. ¿Qué estoy pensando todo el rato? ¿En qué estoy meditando? ¿Con qué estoy orando? Esto es lo que va a crear tu vasija, tu plato. Por eso, piensa en el Evangelio. Piensa con el Evangelio. Medita en el Evangelio. Ora con el Evangelio. Llénate de la palabra de Dios. Aunque has recibido la salvación, si no disfrutas del Evangelio, seguirás atrapado en lo mismo una y otra vez. No es el problema en sí. De verdad que el problema no es un problema. Pasará el tiempo, te darás cuenta que tampoco era tan grave. Dios quiere que a través de esta situación cambies. Si Dios te ha llamado para hacer la evangelización del mundo, Dios te está guiando y te está formando para que puedas hacer la evangelización del mundo. No te quedes en la herida. No te quedes en el problema espiritual. Aférrate al Evangelio. Ora, simplemente ora, aunque no puedas, ora en el nombre de Jesucristo. Porque el Evangelio es aquel que tiene el poder para cambiar tu destino. El Evangelio es aquel que tiene el poder para sacarte del problema de la línea familiar. El Evangelio es aquel que tiene el poder que te puede liberar de toda esclavitud. Por eso, llénate del Evangelio. No de otra cosa, llénate del Evangelio. Cuando uno entiende esto, ¿qué entiende? El valor que tiene el Evangelio. Y le puede dar el mayor valor al Evangelio. Mi orgullo, mi posición, lo mío, puede tirarlo todo. ¿Por qué? Para ganar el Evangelio. Pablo confesó esto. Y Pablo era una persona que tenía muchas cosas. Pablo era una persona que se esforzó y ganó muchas cosas. Estudios, además de su ciudadanía romana, tenía posición, era una gente que influenciaba, era un líder cuando era Saulo. Y él se dio cuenta al ver el Evangelio el valor que tenía. Y todo lo que las otras personas deseaban lo consideró basura por el Evangelio. Por eso, por estas cosas por las que yo no puedo salir, no puedo disfrutar del Evangelio. Por eso, deséchalas. ¿Por qué no puedo disfrutar del Evangelio? Porque estoy pensando en otra cosa. Porque mi pensamiento está atrapado en otra cosa. Deséchalo en el nombre de Jesucristo. Y aférrate al Evangelio. Está bien. Jesús es el Cristo. Cristo es tu respaldo. Tienes la ciudadanía de los cielos. Los ángeles están al lado tuyo. Escuchan tus oraciones y te responden. Dios obrará en tu vida cuando oras en el nombre de Jesucristo. En el momento que empiezas a pensar con el Evangelio, tu vida empieza a caminar dentro del Evangelio. En el momento que empiezas a orar confesando el Evangelio, tu vida empieza a caminar dentro del Evangelio. Acorde a lo que piensas, será tu vida. Por eso, ¿qué pensamos continuamente? Esto es muy importante. Por supuesto, pensaremos continuamente en lo que habrá en nuestro corazón. Por eso cree en Jesucristo. Confía en la palabra de Dios. ¿Por qué? Es la palabra de Dios la que cambia las intenciones del corazón. Esta semana hay una familia de India que ha aceptado a Jesucristo. Y ellos tienen un bebé que tiene 5 días más que mi hijo. Son parecidos. Un bebé recién nacido. Y este bebé, como son extranjeros, no tienen muchas ayudas aquí en Corea, ni familia que les ayude. Entonces no lo están pasando muy bien. Y esta familia, sobre todo, pues el esposo pues tiene que ir a trabajar, la mujer está en casa, pero ha tenido la operación de cesárea, se han gastado todo el dinero que tenían y pues imagínate, después de la operación, hasta que se recupera, está tardando más.
ellos se han encontrado con una extranjera creyente de mi iglesia, que también es madre de 3 preciosos niños, y esta madre, pues entendiendo la situación y que es extranjera, les ha empezado a ayudar. Va a su casa, aun criando 3 hijos, va a su casa, les hace la comida, les lleva comida también, cuando va aprovecha y limpia un poco la casa porque la madre todavía está con dolores y no se puede mover bien. Y después de entrar varias veces y hablando un poco del Evangelio, me invitó para que yo pueda ir a predicarles el Evangelio. Y he ido 2 veces. Por primera vez fui y esta familia no recibió el Evangelio. Son gente de India. No sé si tenéis algún conocido que es de India, pero los que creen en el hindú creen en las castas de las personas. Y las personas, dependiendo de dónde nacen, en qué casta nacen, ese es su nivel. Esa es su mentalidad porque es su cultura. Si uno nace en la casta de ser limpiador, desde que es pequeñito ya nace con su pensamiento grabado en que va a vivir una vida limpiando la caca de animales o limpiando casas o limpiando... ese es su nivel de vida y no puede subir más porque es su destino. Y tratan de vivir la mejor vida limpiando lo mejor que saben. ¿Para qué? Para que después de que vuelvan a nacer, después de morir y creen en la reencarnación, volver a nacer en una casta mayor para tener una mejor vida. Ellos son educados de esta forma desde pequeños. Tú eres tal casta. Tú has nacido en esta familia, tú eres tal casta. Tú has nacido para limpiar. Tú has nacido para que tengas sirvientes. Tú has nacido para tal. Ellos viven con esta ideología. Y ni siquiera intentan cambiar algo en su vida. Es su destino. Han nacido para ello. ¿Y su esperanza qué es? Pasar esta vida con lo mejor que puedan para morir y tener una nueva vida. Mejor. Esa es su esperanza de vida. Esa es la ideología con la que ellos han sido inculcados de pequeños. Entonces te encuentras con ellos y hablarles de que Jesucristo es el solucionador de todos los problemas, que cambia tu destino, que cambia tu identidad, no lo entienden. Yo he hablado con misioneros en India, dicen que si antes de los 7 años no les predicas el Evangelio, ya no cambian. Es la circunstancia de India. Pues esta familia, que lo estaba pasando tan mal, esta creyente empezó a ir a su casa y a orar por ellos. Pero claro, entendía que estas personas primero tienen que conocer a Cristo y recibirlo como su dueño y Señor. En ese momento, pues yo pude ir a su casa y la primera vez no lo recibieron. Y la segunda vez, hablándoles del Evangelio, pudieron entender por qué tenían que creer en Jesucristo. Les hablaba del problema de la línea familiar, que continuamente se repite. Si yo no disfruto del Evangelio, no podré salir de ese estado espiritual. Justo el día que yo fui, que fue ayer, cuando llegué me dijo que el padre del esposo había fallecido hace 2 horas. Y ahí tenían un bebé también. Yo veo que era la oportunidad para que la línea generacional se limpie más espiritualmente. Desde hoy, cambiar vuestro destino. Su padre era un gran religioso del hindú, que hacía la idolatría, que adoraba a todos los ídolos, que adoraba a espíritus. Esta familia, cuando entra en su casa, en la habitación del niño, en el salón, lo tienen todo lleno de fotos con elefantes, con dioses con muchos brazos, los ídolos y dioses que tienen en India. En el momento que creyeron en Jesucristo, la madre dijo, ya no necesito todos estos ídolos que me ayuden o que ayuden a mi hijo. Ahora solo necesito a Cristo. Ella lo pudo entender. Nosotros tenemos que tomar la dirección del Evangelio. ¿Y qué es lo que pensamos? Es importante. Por eso yo, a esta madre que es creyente de mi iglesia, junto con otra madre que yo también me llevé extranjera, formamos un equipo de 3 personas.
Y les he dado una misión. Aunque yo pueda venir o no, vosotras, ¿qué tenéis que hacer? Venir todos los días y dar culto a Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 en mi nombre estamos reunidos, ahí el Espíritu de Dios obra. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita mi vida? ¿Qué necesita esta persona? Que el Espíritu de Dios esté obrando en su vida. Para ello, ¿qué hay que hacer? Culto. ¿Por qué? Nuestro culto está centrado en el Evangelio. En este momento que estamos dando culto a nosotros, aunque sea por Zoom, en este momento también aquí está Dios. También aquí está obrando ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y es Dios el que está obrando en este momento también en vuestras vidas. Os bendigo para que realmente lo creáis. Os bendigo para que viváis una vida disfrutando del Evangelio. Os bendigo para que viváis una vida pensando continuamente en el Evangelio, desechando todo aquello que os impide disfrutar del Evangelio. Dependiendo del contenido con el que yo pienso, medito y hay en mi corazón, eso forma mi vida. Dependiendo del contenido, se determina el cubo. Si lo llenas de agua, es un cubo de agua. Si lo llenas de basura, es un cubo de basura. Que vuestra vida sea llena del Evangelio. Llenaos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Solución a todos mis problemas. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Jesucristo nos lo ha dicho. ¿Quién nos lo tiene que decir? Ya Dios nos lo ha mostrado a través de la Biblia. Jesucristo vino y nos lo ha dicho también. Yo os lo he contado también. ¿Quién nos lo tiene que decir para que podamos empezar a disfrutarlo? De verdad, aferraos al Evangelio. Disfrutar del Evangelio. Tus conocimientos, tus experiencias, tu estilo de vida, está bien. Te va a servir para muchas cosas, para afrontar muchas cosas en esta vida. La experiencia ayuda. La experiencia trae sabiduría también. Pero no te va a ayudar para experimentar el reino de Dios. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo dijo estas palabras. ¿Qué quiere decir que seamos como niños? Inocentes como niños. La fe como niños. Mi experiencia, mis conocimientos, mi personalidad, mi estilo de vida, mi ideología, mi partido político, mi equipo de fútbol, no te va a ayudar a disfrutar del reino de Dios. Por eso hoy, queridos hermanos, la fe. La fe, como hemos leído, ¿qué es la fe? En el versículo 1 nos lo explica muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que no se ve, no está a la vista, no se ve. Si seguimos leyendo, ahí dice que lo que se ve fue creado a través de lo que no se ve. ¿Qué está hablando? De que la fe es lo espiritual, es algo espiritual. Y es lo que no se ve, la fe, lo que mueve aquello que está a la vista, lo que mueve el mundo. Por eso, lo espiritual ha de ser aquello que yo veo. Os bendigo para que podáis tener los ojos espirituales. Os bendigo para que todo lo podáis ver con los ojos de la fe. Que no seáis movidos por lo físico, sino que seáis las personas que se mueven por lo espiritual, por lo que se ve. Por una persona que se aferró al pacto como Noé, Dios salvó al mundo. Y Dios entregó a Noé el mundo. Una persona que se aferró al pacto como Abraham, entonces hasta su descendencia recibió bendición continuamente. Os bendigo para que seáis ese tipo de personas y que no solo vosotros, sino vuestra descendencia entren dentro de disfrutar del Evangelio y reciban las bendiciones de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio.
Gracias, Señor, porque al darnos el Evangelio tú solucionaste todos nuestros problemas. Aunque a veces somos débiles, a veces nos equivocamos, Señor, que podamos aprender del mensaje de Israel y ser las personas que salen de toda esclavitud porque estamos aferrados al pacto. Por eso, Señor, necesitamos de tu gracia. Necesitamos que tu gracia venga sobre nosotros para tener la fe de aferrarnos no a las personas, no a la situación, no a lo físico, sino solo a ti, solo al Evangelio. Que podamos ser las personas que tienen la fe y confiar en que tú vas a obrar, Señor. Por eso, como Abraham, como Enoc, como Noé, aun sin saber el futuro que a veces es incierto para nosotros, podamos tener la fe y la seguridad, la convicción de que tu pacto aún así se cumple. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, casado y mío. Mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en estos momentos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la obra y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre tu iglesia hoy aquí reunida, sobre sus casas, sobre cada uno de los discípulos esparcidos por todo el mundo y sobre sus descendencias, sobre aquellos que hoy se aferran a la palabra y desean con todo corazón disfrutar del Evangelio, para que la obra del Espíritu Santo esté levantándose sobre ellos y traiga sanidad y restauración sobre sus corazones. Que estas bendiciones estén sobre aquellos donde han puesto su corazón en la ofrenda también y la han entregado delante tuya. Que todo esto esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.